Según el perro de la familia Baskerville, era devoto de su familia y de su padre. Pero a pesar de todo fue ejecutado. Fue en ese momento cuando Vikir se dio cuenta de que nunca más volvería a utilizar su vida como perro de caza. ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Repetía las frases en mi cabeza. Esta es una gran oportunidad para cambiarlo todo. Nada será como antes. La finca de la familia Baskerville. Hugo recorrió la finca en busca de un hijo digno, pero esta vez se sintió disgustado. Pero un niño aún llamó la atención del dueño de la finca. En ese mismo momento, Hugo dio la orden de trasladar a todos los bebés a la cuna de espadas. Biker Van Baskerville era hijo ilegítimo, por lo que tuvo que actuar como perro de caza. Biker cometió todos estos actos pecaminosos solo para ganarse el respeto de Hugo y para la prosperidad de la familia Baskerville. Pero todo fue en vano. El perro de caza fue ejecutado. El recuerdo de un pasado sucio es el culpable de todo. Al entrar en la cuna de espadas, tengo una gran oportunidad de arreglarlo todo. La cuna de espadas es un lugar donde se pone a prueba la resistencia de los infantes. Su tarea es llegar al río Estigia. Este río le da al niño la oportunidad de ganar fuerza y resistencia. La dificultad es que el bebé necesita llegar hasta el río a través de la espiral de palas de las aspas. En esa vida fui interrumpido, pero esta vez no. Este río puede cambiar radicalmente mi vida. Lo principal es permanecer en él más tiempo. Hubo un alboroto fuera del río. El bebé ya llevaba 7 minutos en el agua. Hugo decidió sacar a Vicker del río por su cuenta y también burlarse de él. El bebé sorprendió a su padre cuando le preguntó su nombre y notó que ya tenía demasiados dientes para su edad. Todo lo que le quedaba a Vikiru por hacer era afilar sus colmillos y hundirlos en el cuello de su padre. Acabar con la familia Baskerville para siempre. Vicker Van Baskerville era hijo ilegítimo de Hugo Baskerville. A los 8 años, Baker ya podía considerarse un genio, pero no para su familia. A los 20 años comenzó a matar, y a los 30 abrió las puertas del infierno, de donde salían los demonios. Gracias a Vikiru todo terminó bien para la humanidad. Pero no así el propio Vikir. Él fue ejecutado. El bebé Baskerville se despertó en la guardería e inmediatamente se dio cuenta de que había completado con éxito la prueba en el río Estigia. Pero ¿qué clase de regalo encontró en la cuna? Nunca se daban regalos a los hijos ilegítimos. Mamba sangrienta. Se les ocurrió una forma interesante de deshacerse de los rivales de sus propios hijos. Se atacó al equivocado. A la mañana siguiente, todos quedaron impactados por lo que vieron. El niño Baskerville dormía profundamente junto a los cadáveres de las serpientes. Todos los sirvientes nocturnos esa noche fueron torturados y luego ejecutados sin saber nunca la verdad. Después de un periodo de 8 años, Vikir aprende el arte de la esgrima, basándose en las palabras del maestro. Comprende que Hugo, ya a esta edad, poseía una espada como un maestro. El hijo ilegítimo de Hugo comenzó a pensar en cómo podría mejorar su situación y matar a su padre en un futuro cercano. Pero de repente sus pensamientos fueron interrumpidos por sus hermanos, los mismos que en una vida pasada me cortaron con cuchillos por falsas acusaciones. Y en esta nueva vida, por envidia, los hermanos comenzaron a amenazar a Vikir con violencia. Lowbro bloqueó el suministro de aire de Vikiru, y los dos comenzaron a cronometrar. 3 minutos después, los hermanos quedaron impactados por cómo aguantaba el mestizo. Al parecer era cierto que había aguantado en el río Estigia 7 minutos. 10 minutos después, los hermanos creyeron los rumores. Mientras tanto, Vikir decidió divertir a los chicos y le mordió el dedo a uno de los hermanos. Los hermanos se asustaron y fueron al sacerdote para que les devolviera el dedo mordido. El mestizo le recordó al propio hijo de Baskerville las reglas. La edad no importa mientras haya talento y fuerza. Gibro fue derrotado. El mismo destino le esperaba al tercer hermano. Vikira tenía un plan para romper esta trinidad y sugirió liberar solo a uno de los hermanos con vida. Pero ¿cuál? Dependía de los propios Baskerville decidirlo. Cada uno de los hermanos valoraba su propia vida más que la de los demás. Mientras tanto, Hugo, estando en la finca, solucionaba sus asuntos de negocios. Y así, escuchó el informe sobre los éxitos de su hijo ilegítimo, no sin orgullo. Pero su rostro no permaneció en condiciones satisfactorias por mucho tiempo. El administrador de la casa, Barrymore, le contó al propietario sobre la pelea entre los tres hermanos y los hermanos Biker. El tridente de Baskerville estaba vivo, pero claramente herido. A Highbrow le habían arrancado los dientes, a Milbro le habían roto la mandíbula y a Lowbro le faltaba el dedo índice. Hugo estaba desconcertado al comprender cómo un niño de 8 años podía romper el tridente de Baskerville. Hugo llamó inmediatamente a Biker para hablar con él. El padre estaba descontento con su hijo ilegítimo. El dueño estaba ansioso por saber qué había sucedido entre sus hijos, qué había podido hacer el joven
para que la inquebrantable amistad de los hermanos se hubiera desmoronado. Después de todo, los jóvenes Baskerville ahora se han distanciado unos de otros. El antiguo perro de casa fue el culpable de todo. A Vikir le convenía que los hermanos estuvieran menos unidos. Flashback. La última hija sobreviviente de Hugo dijo, «Estás perdonado». Y Hugo dijo, «Ese perdón es una excusa para los débiles que no tienen fuerzas para la venganza». Señor, he aprendido bien el lema de la familia Baskerville. La debilidad es un pecado. Barrymore, consiente a tu hijo con todos los dulces que desee. Y sí, hijo, buena suerte con tu evaluación parcial. De las delicias, Vikir dio preferencia al chocolate, pero lo que se necesitaba no era el chocolate en sí, sino solo granos de cacao de la variedad de Red Bean. Barrymore quedó sorprendido por tal amor por el chocolate que no le dio ninguna importancia. Estos granos de cacao le vendrán bien para su examen parcial. La familia Baskerville fue llamada la familia Berserker en el universo. No fue fácil para sus hijos sobrevivir en su propia familia. Para que sus descendientes sobrevivieran, tuvieron que entrenar hasta el agotamiento, a veces incluso teniendo que pasar la noche con los cadáveres de los animales. Era imposible relajarse. Y después de 8 años, comenzó el nivel de asesinatos y torturas. En la familia Baskerville, esta se consideraba la edad más apropiada para crecer. Día de prueba práctica. La prueba práctica tuvo lugar en la Montaña Roja Negra, donde había monstruos por todas partes. El objetivo de la prueba práctica era mantenerse con vida. También debías completar tareas por las que obtenías puntos. Por ejemplo, una de ellas era conseguir la insignia de otro guerrero, Pablo Van Baskerville. También recordó a los luchadores y las enseñanzas de Hugo el espadachín. Muere en un momento de vanidad. Empezaremos el examen cuando suene la campana. Buena suerte. Todos los luchadores comenzaron a ganar puntos rápidamente y también a intentar salvar sus vidas. Y sí, matar oponentes no es recomendable, pero tampoco está prohibido. Recuerda que se descontarán puntos por matar. Como todos los perros, Biker estaba bajo la supervisión de sus entrenadores, algo que realmente no le gustaba. Mientras todos peleaban, el hijo ilegítimo de Hugo decidió descansar. Buscó un lugar apartado bajo un árbol y se acomodó para que nadie lo molestara por un buen rato. El mentor asumió que los rumores sobre su genio eran mentiras y decidió dejar a Vikir desatendido. Pero ese era el plan del perro, permanecer sin supervisión. Ahora puedes empezar a prepararte para la caza. Comenzaron territorios inexplorados, que había estudiado durante mis días de exploración. En su camino, Vikiru se encontró con estiércol ardiente, algo que solo se esperaría de un monstruo. Hellhound es el segundo nombre del sabueso del inframundo. Su tamaño es de 3 metros. Su mordedura lleva a la muerte. El fuego que brota de su boca y ojos no se apaga hasta que la víctima es quemada. Te conocí antes, perro del infierno. Y gracias a mi vida pasada, conozco todos tus puntos débiles. No seguirás vivo. Ahora mismo me vendrían bien unos granos de cacao. ¿Quién habría pensado que el chocolate podría matar a un monstruo? Y ahora tomaré para mí tu experiencia y el karma que has acumulado a través de los años. Y tomaré la cabeza del perro como trofeo. El primer lugar definitivamente será mío. ¿A quién más trajo? Este es Cerbero. ¿Pero por qué descendió de la séptima cresta a la primera? Está herido. Esta es mi oportunidad de acabar con él. Vikir estaba 100% seguro de sí mismo, porque manejaba la espada como un experto. Oh no, debido al exceso de confianza, la espada de Vikir se rompió, y el propio Vikir fue herido por Cerbero. Todo terminó con pérdida de conocimiento. El brazo está en su lugar, pero hay un dolor intenso. Tenemos que ocuparnos de Cerbero. Vikir sugirió que ahora era el momento no de luchar contra el monstruo, sino de huir de él lo más lejos posible. Puedo ganar si mi plan funciona. Y aquí está la cuna de espadas para ti. No pensé que la trampa para Cerberus sería útil, porque estaba destinada a Hellhound. Te recomiendo que te des un capricho con un poco de chocolate. Bueno, y por último, toma las lanzas con el veneno de la mamba sangrienta. 7 pasos son suficientes para perecer por el veneno de esta serpiente. La energía de Cerberus es mía, pero eso no es todo. Cerberus es el guardián de una mazmorra que contiene monstruos y tesoros. Si quiero sobrevivir, tendré que untarme con excrementos de Cerbero, para que algunos monstruos me pasen de largo. Aquí está, la mazmorra que encontré vacía en mi vida pasada, pero no esta vez. Vamos a salir en busca del tesoro. Al entrar en la mazmorra, Vikir descubrió vetas de rubí en las paredes, que estaban conectadas a la montaña del punzón rojo. En lo profundo de la mazmorra, Vikir vio una luz brillante que lo iluminó todo. Claramente había alguien aquí, y ese alguien estaba gravemente herido. El muerto logró escribir una carta sobre su historia en esta mazmorra, pero resultó que no estaba solo allí, sino con su hermano gemelo.
a quien mató para obtener una tarea de la mazmorra. Pero no salió nada de eso. ¿Qué significaría la inscripción? ¿Dos vinieron aquí, pero solo uno saldrá? La solución era obvia, y se trataba de la sombra que se desprendía del cuerpo. Cuando volviera la oscuridad, la tarea se revelaría. La respuesta sobre la sombra era absolutamente correcta y el rubí cayó al suelo, y apareció la reliquia de la guarida del diablo. El artefacto resultó ser la mosca voraz Belcebú, que era los 7 pecados capitales. El pecado mortal de la familia Baskerville era la gula. Los restos de Belcebú fueron guardados en la finca de la familia Baskerville, para poder invocar a otros demonios. Pero con el tiempo, el efecto de todo termina. Ahora esta espada es mía, y solo puedo adivinar qué tan fuerte me volveré. Es hora de volver. Pero de alguna manera la salud de Vikira comenzó a fallar y él sentía terriblemente hambre. Belcebú olió la comida. Resultó que este era el cuerpo del recientemente asesinado Hellhound. Gracias a esta sangre, mis órganos dañados comenzaron a recuperarse. Ahora con Belzebub puedo apropiarme de las habilidades de mi oponente. Es una pena que solo 3. Ten cuidado con Cerberus para que no haya preguntas innecesarias. Y la tercera ranura del artefacto se llenó con una rata que se regeneraba rápidamente, la cual fue devorada por Cerberus. Entonces tengo Cerberus Burn, Hellhound Blood y Rapidly Regenerating Grey Rat. Ya solo queda esperar a que finalice el examen práctico. Cuando los jóvenes regresaron a la finca, les esperaba una sorpresa. Son trofeos que se elaboran a partir de los cadáveres de los monstruos asesinados. Pero el cadáver del monstruo, asesinado por el mestizo, causó conmoción en la familia Baskerville. Y por supuesto, un número suficiente de preguntas. ¿Me has llamado, mi amo? Por supuesto, a Hugo ya le habían dado información sobre el Cerberus asesinado. Pero, ¿cómo pudo un niño de 8 años hacer eso? Este era el chocolate que te pedí antes. El chocolate es mortal para los monstruos caninos. Por considerarme vuestro señor y por mis méritos en el examen parcial, pedid lo que deseéis. Y Vikir Van Baskerville pidió una visita a la enorme biblioteca Manzan, que estaba ubicada en el centro de la mansión de la familia Baskerville. A esta biblioteca solo podían acceder los parientes consanguíneos del jefe de familia. ¿Y cuál fue la sorpresa del mestizo? Cuando Hugo le permitió entrar a la biblioteca de Manzan, Hugo incluso le aconsejó a Vikiru que leyera los 6 colmillos de los Baskerville, cuando estaba en el nivel 7, lo que halagó al más joven de la familia Baskerville. Pero el hijo ilegítimo de Hugo todavía recordaba cómo lo trataron en su vida pasada. Ahora necesito obtener la asignación del jefe del clan de 7ª generación que derrotó a los 7 desastres. Superaré a Hugo. Aquí se encuentra la biblioteca a la que entró por primera vez el hijo ilegítimo de Hugo. Aquí se recopilan todos los libros que Vikir quiso estudiar en su vida pasada. Este es precisamente el libro que se necesitaba, el libro de los 6 colmillos de la familia Baskerville. Biker se preguntó por qué Hugo le había permitido leer ese libro. Probablemente pensó que un niño de 8 años no sería capaz de leer un libro así en un día. Pero Vikiru Van Baskerville necesitaba aprender el arte de la esgrima. Por eso en su vida pasada solo pudo alcanzar el 4.º nivel, y para ello es necesario adormecer la vigilancia de los guardias. Aquí, entre las colecciones innecesarias, como muchos creen, hay un libro muy valioso, Emboscada Oculta. Al libro le faltan 6 hojas que estaban distribuidas entre los 6 géneros diferentes del tipo Baskerville. Y para conseguirlos, el jefe de la familia Baskerville envió a sus perros a luchar por esas hojas arrancadas de la colección. Muchos perros murieron en esa época, pero no yo. Fue Vikir quien recuperó todos estos fragmentos del libro y aprendió cada uno de ellos de memoria. Pero para comprenderlos, se necesitaba la colección original. Así que el mestizo pasó todo el día leyendo un libro sobre esgrima. Al no encontrar ningún guardia, Vikir decidió llegar al menos al 5.º nivel del colmillo. El deseo de conocimiento era tan grande que todo haya ido bien. Vikiru logró mostrar su 5.º colmillo. Todo lo que tenía que hacer era ganar algo de maná para volverse más fuerte. Encontró un aura líquida, signo de un graduado, lo que significaba que había alcanzado el nivel de un graduado principiante. El nivel de posgrado se diferencia del nivel experto en que el aura gaseosa adquiere una forma líquida, lo que le permite cambiar libremente. Biker Van Baskerville estaba satisfecho de sí mismo, pero no quería detenerse ahí. Y para que nadie más aprendiera este arte, Vikir decidió quemar la colección. Los guardias llegaron, oliendo el olor a quemado, pero no sabían el valor de este libro, y decidieron que este libro nunca había existido, dejando ir al mestizo y sin contarle a nadie lo que había sucedido. Después de visitar la biblioteca, Hugo se preguntó si su hijo ilegítimo había aprendido algo. ¿Qué sintió Vikir en la biblioteca? A lo que respondió, algo agudo, cálido,
suave y a la vez cansador. Entonces el gerente y Hugo se atrevieron a sugerir que se trataba del aura. El aura es una prueba de que te has sumergido en el mundo de las espadas. Presumiblemente, necesitas alcanzar los 15 años de edad, al menos el nivel inicial de experto en la espada. Y Hugo pidió mostrar lo que Vicky experimentó en la biblioteca. Barrymore le preguntó a Hugo cómo quería probar las habilidades de su hijo, pero se sorprendió al saber que el jefe del clan quería desatar un monstruo de nivel C sobre el niño de 8 años. Este monstruo resultó ser un orco. Su ventaja era que podía regenerarse fácilmente, pero Vikir ya tenía un plan sobre cómo romper este orco. Usó el poder del monstruo de rango B asesinado, Hellhound, y un monstruo de rango C como Orc nunca dejaría de sangrar. Todos en la sala, incluido Hugo, estaban atónitos por las habilidades de Vikir, pero aún no había demostrado lo que había aprendido en la biblioteca. Aquí está, la tan esperada Aura Blade. El hijo ilegítimo de la familia Baskerville logró mostrar sus habilidades en todo su esplendor. El orco fue asesinado. Barrymore quedó encantado con lo que vio y le contó a Hugo que había aparecido un genio en su familia. A lo que Hugo respondió con escepticismo que ese orco era demasiado débil. Pero entonces Vikir se unió a su conversación y preguntó con una sonrisa si había alguien más fuerte que Orc. Hugo pudo ofrecerle a su hijo un monstruo que usaban para someter a los bárbaros. Este llevaba mucho tiempo en estado de hambre y por ello estaba agresivo. Este monstruo resultó ser un troll. Vikir le preguntó a su padre si podía empezar, a lo que él respondió que sí. Vikir no intentó atacar al troll, sino que lo esquivó para drenar su fuerza. Es un niño de 8 años capaz de tal cosa. Mientras todos reflexionaban, Vikir también pensaba en cómo matar al troll sin revelar sus habilidades. Encontró una salida: matar al troll con su propio poder. Pero Vikir solo pudo herir al troll, y eso no fue suficiente. En ese momento, el padre decidió detener a su hijo, porque durante el siguiente ataque, Vikir podría morir. El hijo de Hugo no tenía planes de detenerse. Necesitaba tiempo para que el artefacto Beelzebul funcionara. Mientras tanto, Picker pensaba en lo sorprendido que estaría Hugo por las habilidades de su hijo de 8 años. Llenar la espada con maná y emitir un aura solo es posible después de 15 años, y solo entonces los luchadores alcanzan el primer nivel, nada menos que Vikir. Alcanzó el segundo nivel, al que sus hermanos solo llegarían a los 18 años. Todo resultó tan épico que nadie dijo una palabra. Una semana después, tras el día del ataque, todos empezaron a evitar a Vikira, y el propio perro de casa recordaba con alegría el rostro de su padre. Al fin y al cabo, solo él sabía que, de hecho, ya había alcanzado el quinto nivel de la espada. Además, a Vikiru se le ha otorgado un tercer espacio: regeneración súper rápida de Troll. Mientras Vikir estaba sumido en sus pensamientos, los mismos hermanos que lo habían atacado se acercaron. Vikir aceptó su visita con agresividad. Ellos solo querían expresar su gratitud, y el perro de casa ya estaba pensando en cómo lidiar con ellos. Hasta que Barrymore se lo llevó. Vino a decirle que el amo lo esperaba en su oficina. Los invitados han llegado a la finca de los Baskerville. El jefe adjunto del clan Morg, propietario de los rubíes, ha llegado. La familia del diablo. Morg, la espada de sangre de hierro. Baskerville. Estas dos familias no eran tan hostiles antes. Como dijo el anterior emperador, la magia y la espada son dos componentes que se complementan. A partir de estas palabras, las familias realizaron jornadas de formación amistosas en las que participaron jóvenes de entre 8 y 15 años. Pero no hay mal sin bien. En la frontera de los territorios de los clanes hay una mina de rubíes, por la que comenzó el derramamiento de sangre masivo, y entonces Adolf decidió averiguar si era cierto que en la finca de los Baskerville había aparecido un genio. La confesión halagó a Hugo, y Adolf, a su vez, admitió que en su patrimonio también había una persona con habilidades únicas. Resultó ser Camus, la emperatriz de sangre de hierro, que era famosa por despachar manualmente a los demonios de la montaña roja negra, y luego perforar y quemar sus cadáveres, construyendo un muro de sangre y cenizas. Camus se comportó de manera agresiva y sin mucho tacto hacia Hugo, lo que a su vez lo enfureció mucho, hasta que apareció Vikir. Entonces Camus instantáneamente cambió hacia él. Camus decidió explicar de forma popular que la mina de rubíes pertenece a la familia Morg y que necesitan rubíes para la magia. Y si la familia Baskerville necesita rubíes, debe pagar un alquiler. A lo que Vikir respondió que la familia Baskerville no asumiría la tarea por tan poca cantidad. No necesitaban rubíes, sino su territorio.
Camus se enfureció y decidió preguntarle a Vikira a quién pertenecía la mano. Era una mina de rubí ubicada entre los territorios del clan, a lo que el sabueso respondió: ¿preguntas quién es el dueño de la mano que está en mi territorio? Lógicamente, me pertenece. Camus se indignó y dijo: ¿por qué os pertenezco? Pero ella no entendía. Solo se trataba de su mano. Camus comenzó a llamar a su tío para pedirle ayuda. Adolphe Morgue se indignó por el comportamiento de Vicker, a lo que escuchó como respuesta que se trataba simplemente de una broma. El hijo de Hugo, por supuesto, pidió disculpas por su comportamiento, y Camus, a su vez, dijo que no lo dejaría así. Mientras tanto, el propio Hugo ideó una idea sobre las minas de rubí que atraería a la familia Morgue. Y así comenzó el entrenamiento conjunto entre las familias Morgue y Baskerville. Las luchas de los guerreros de 8 años atraían poca atención, ya que, por ejemplo, se esperaba más interés de las batallas de los jóvenes de 15 años. Pero hoy, todos presenciaban solo la batalla de dos genios de dos familias nobles, la batalla de Camus Morgue y Vicker van Baskerville. La emperatriz Rubí estaba decidida, por lo que utilizó la magia de los 4 elementos contra Vikira a la vez. El tío de la emperatriz estaba encantado con su sobrina. Camus construyó un muro de arena contra Baskerville, lo cual Vikira aplastó fácilmente. Se dio cuenta de que había elegido la magia equivocada, pero cuando abrió los ojos vio. El golpe que le dio Vikir la hizo caer al suelo. Adolphe Morgue estaba furioso por la desfachatez del muchacho. La sobrina de Adolfo se enojó y le pidió a Baskerville que se rindiera antes de que las cosas fueran demasiado lejos. Su siguiente defensa fue un doble muro de arena, y un perro de caza fue capaz de atravesar ese muro. Esta vez Vikir recordó el incidente de la mano y preguntó: ¿y ahora a quién pertenece esta mano? Al más fuerte. Y una vez más le dio a la emperatriz un golpecito en la frente. Camus estaba furioso, y Vikir pensaba en cómo rematarla sin hacer ruido. En ese momento, detrás de él, se desató una batalla entre dos chicos. Uno de ellos simplemente usaba magia de fuego. El perro comenzó a retroceder, esperando ese preciso momento. Ahora prepara tu magia protectora, dijo Vikir. Pero ya era demasiado tarde. Eso es exactamente lo que todo el mundo pensaba. En un velo de humo estaba sentada la emperatriz, quien logró detener el golpe con magia protectora. Pero ahora el problema era que su ropa estaba quemada. Pero entonces apareció Vikir y le ofreció a la dama su camisa. Mientras tanto, el perro de caza descubrió una herida de la que manaba sangre. Los observadores se preguntaban quién había ganado. El niño de la familia Baskerville estaba sangrando y la hija de la familia Morgue estaba derrotada. Después de la pelea, Hugo preguntó cómo estaba Vikiru y por qué se había entregado a la chica. El hijo de Baskerville se justificó diciendo que nunca se había peleado con chicas. Esta lesión será una lección, dijo el mayor de los Baskerville. A Vikiru le pareció que el dueño estaba preocupado por él, aunque no era habitual en él, pues siempre era frío, estricto y cruel. Y esto ocurrió después de la muerte de su primera esposa y su hija mayor. Por casualidad, el jefe de familia le preguntó a su hijo qué hacer con las minas de rubí, a lo que recibió una respuesta bastante detallada que logró satisfacer al propietario. Y la respuesta fue esta: la tarea de los Baskerville es expandir sus fronteras, y la montaña Colmillo Rojo, de donde fluyen las minas de rubí, está ubicada debajo de la montaña Rojo Negra, y ahí es donde se reúnen todos los monstruos. Y cuando el clan Morgue reciba los derechos para poseer las minas, enviarán allí un número suficiente de trabajadores que atraerán a toda la chusma. Aquí, en el pasillo, la familia Morgue se acercó a la familia Baskerville con una oferta muy interesante. Las Morgues propusieron un contrato matrimonial, por ejemplo, entre Camus y el hijo mayor de la familia Baskerville. Pero la emperatriz no quería casarse con alguien más débil que su madre, y solo vio a un candidato que no les convenía por su origen. Hugo estaba perplejo. No le veía sentido a un contrato matrimonial, hasta que sus puntos de vista convergieron. Y entonces Vicky respondió. La respuesta del perro de caza conmocionó a la familia Morgue. Haré lo que dices. Mientras tanto, mientras Roll Morgue se encontraba en estado de shock, Hugo se apresuró a explicarle al diputado que en la familia Baskerville, Ley Van no tienen importancia. Son todos de la misma familia y no hay necesidad de reprocharle eso al chico. Mientras tanto, Adolf continuó presionando a Vikier, diciéndole que no era digno de la mano de su sobrina. El perro de caza no cayó en las trampas del diputado, lo que lo enfureció aún más. Y así, con el permiso de Hugo, Adolf y Viker salieron a competir. El subdirector de la morgue quería ver de qué era capaz el hijo del jefe de los Baskerville. Adolfo hizo mágicamente una olla con agua fría y la colocó sobre su cabeza, diciendo: si una gota se derrama de la olla,
entonces la victoria será tuya. Vikir no veía sentido en luchar contra Adolf con todas sus fuerzas. Aquí se necesitaba astucia. Camus estaba preocupado por su potencial novio y gritó pistas. Esto ofendió al tío. No entendía de qué lado estaba ella. Fue el turno de Adolf de atacar. La sobrina hizo todo lo posible para detener esta masacre y salvar a Biker. Hugo confiaba en su hijo y no veía motivos para detener la pelea. Mientras tanto, Vikir eligió una táctica: golpear el escudo en el mismo lugar. Nadie pensó que lo lograría. Sin embargo, no tuvo en cuenta que la espada sería menos poderosa que el escudo de Adolf. Y aquí está el último movimiento de la espada. El diputado del clan Morg se regocijó y dijo que el hijo ilegítimo de Hugo no era rival para su sobrina. Pero estaba equivocado. El agua ya caía sobre él desde la olla, que había sido atravesada por la espada de Vikir. El propio ganador se mostró satisfecho de sí mismo. La emperatriz tenía sentimientos encontrados, pero concluyó que Vikir y ella se casarían. Quizás mi perro de pequeño sea más astuto de lo que imaginaba. No hace falta decir que Hugo disfrutó del espectáculo. 7 años después, el campo de entrenamiento de los Baskerville. Los muchachos de 15 años tuvieron su lucha final para dominar el primer nivel de los Baskerville, y este fue el final de su entrenamiento de 7 años. La batalla final fue dirigida por el instructor de la familia Baskerville, Staffordshire Baskerville. Aconsejó a los combatientes sobre cómo luchar adecuadamente contra una bestia tan poderosa y qué tácticas utilizar. El tridente del jefe lo descubrió más rápido que nadie, por lo que recibió elogios. Luego de derrotar al oso lobo, el instructor agradeció a todos y advirtió que en la vida real todo sería mucho más brutal. Lo principal es sobrevivir. Los jóvenes comenzaron a decidir a qué orden se unirían. Hay 7 órdenes de caballería en la familia. Cada una de ellas fue creada con un propósito: vigilancia, búsqueda, protección, asesinato, supresión de la guerra, etc. Y todos estaban interesados en el futuro de Vikir, el genio de la familia Baskerville. En la batalla final, él solo se enfrentó al oso lobo, que era mucho más fuerte que el oso lobo para los sabuesos comunes. Mientras tanto, Barrymore se acercó a Biker para decirle que el dueño estaba esperando al joven en su casa. Barrymore tenía buenas noticias. Supuso que el cabeza de familia había decidido un puesto para su brillante hijo. Al entrar a la oficina, Vikir le preguntó a su padre cómo estaba y a qué se debía el corte que tenía en el puente de la nariz. El padre, a su vez, explicó que durante el ataque a los bárbaros, su arquero le disparó. No fue posible capturar al arquero, pero su rostro fue memorable. En mi vida pasada, a esta edad, me arrojaron a la montaña para luchar por mi familia, mientras él enviaba a sus propios hijos al servicio de élite. Para que los jóvenes de élite pudieran alcanzar a los luchadores descartables en la esgrima, se creó el 5.º nivel de los Baskerville. En su vida pasada, Vikir no pudo alcanzar este nivel. Finalmente, Hugo anunció el puesto que se le ofrecía a Biker. Este puesto es miembro de la Cámara Baja de la familia Baskerville, lo que significa que Biker ayudará a su padre a administrar el patrimonio, ocuparse del trabajo de oficina y otros asuntos familiares. Vikir estaba desconcertado. ¿Hugo realmente eligió a su hijo ilegítimo para el curso de élite? Hugo continuó explicando que su hijo ilegítimo estaba al menos 10 años adelantado a todos los demás, razón por la cual su padre lo trataba como lo hacía. El puesto del perro de casa lo ocupa el vicecónsul de la ciudad de Underdog, o el propio cónsul. Tras ello, el dueño solicitaba el consentimiento de su hijo. Vikir estuvo de acuerdo, pero primero quería hablar con su padre sobre las minas de rubí que pertenecían a la familia Morg. Vikir estaba esperando la recompensa que Hugo le había prometido, y entonces el hijo hizo una petición, a la que el padre no se negó, sino que incluso expresó su confianza en su hijo. Al salir de la oficina, Barrymore dijo que Hugo valoraba mucho a su hijo, e incluso le dio un lugar de poder. Pero Vikir solo respondió secamente que primero necesitaba hacer frente a sus responsabilidades. El perro de casa aún recordaba cómo lo había tratado su padre en su vida pasada, y no quería detenerse en el 5.º nivel que había alcanzado. Tenía sed de venganza. Campo de entrenamiento en la ciudad de Underdog. Todos estaban ocupados preparándose para la llegada del nuevo subcónsul, que tenía solo 15 años. Durante la conversación entre ambos trabajadores, un joven ingresó al lugar y rápidamente intentaron detenerlo. Al parecer, el subcónsul de la ciudad de Underdog ya había llegado. Antes de que pudiera entrar al palacio, Vikir dio la orden de preparar todo para la fiesta. El secretario de la ciudad se quedó perplejo al no saber qué clase de líder era aquel que organizaría una fiesta con bebida el primer día. Razonando con enojo y observando desde un lado, el secretario estaba furioso y pensó que este joven quería destruir todo aquí.
De repente, detrás de él oyó: «Tú eres la secretaria aquí». Chihuahua quedó desconcertado por la sorpresa, pero aún así pudieron presentarse y saludarse. Basándose en el nombre que dio el secretario, Vikir concluyó que no era un pariente consanguíneo, sino un trabajador de otra familia. El subcónsul preguntó al secretario si era residente local de la ciudad, a lo que Chihuahua respondió que era originario. Se crió aquí y conocía bien la situación de la ciudad. Después de estudiar las leyes y la documentación de la ciudad, Vikir decidió no realizar cambios importantes, pero todavía quedaba una ley por introducir. El problema de la ciudad era que los negocios ilegales estaban creciendo, lo que significa que el mercado negro estaba superando a la ley. Vikir explicó a Chihuahua que cerraría el mercado negro dentro de una semana, si se necesitaba una razón para que la nueva ley entrara en vigor. Para atrapar moscas del estiércol, es necesario esparcirlo por todas partes. Al día siguiente, la gente se reunió en la calle céntrica Dortsmile, de la ciudad de Underdog. El nuevo subcónsul decidió presentarse a los habitantes de la ciudad y recordarles que el subcónsul ha cambiado, pero las reglas siguen siendo las mismas. Nadie tomó en serio al chico de 15 años. Se oían palabras poco halagadoras por todas partes. Hasta entonces, hasta que el nuevo subcónsul clavó un palo de madera en las losas del pavimento como si fuera hormigón armado. Vikir dijo entonces que promulgaría una nueva ley, y el primer punto de esta ley sería sacar este palo de la tierra por 100 millones de oro. Esto fue una sorpresa para quienes lo rodeaban. Aquí, de hecho, está la ley misma. Para que lo entiendan, 100 millones es el salario de un simple trabajador durante 4 años. Vikir intentó inspirar al menos a alguien para realizar una hazaña, pero todos tenían miedo y dudaron de sus palabras. Luego el subcónsul aumentó el sueldo. La gente estaba enfadada por el circo que había creado aquí el nuevo subcónsul. Vikir volvió a subir la tarifa y comenzó a esperar. Los habitantes empezaron a susurrar. Todos querían conseguir esa cantidad, pero todos tenían miedo. Y sin embargo, una mano se extendió entre la multitud, la mano de una niña que quería ganar dinero para su madre enferma. La gente intentó detener a Judy, pero ella estaba decidida, incluso aunque pudiera morir. El señor Vicker insistió y sugirió que la niña sacara el palo. Imagínese su sorpresa cuando se dio cuenta de que podía sacar el palo. Al mirar al subcónsul, Judy se estremeció y se preparó para la muerte. Pero Vikir tenía algo completamente diferente en mente. Le entregó a la niña una bolsa de dinero. Para empezar, le dio a la muchacha 100 millones, y el resto del dinero lo debían traer los trabajadores del palacio y custodiar la casa con las ganancias. Estas son las leyes. Tienes que cumplir tu palabra. Gracias a esta actuación, la ley de Vikir se popularizó considerablemente, y la gente comprendió que infringir la ley conlleva un castigo y acatarla una recompensa. Después de la introducción de la ley, la actividad ilegal se redujo significativamente y la tasa de criminalidad también disminuyó. El secretario de la ciudad también expresó su agradecimiento al subcónsul, diciendo que en sus 20 años de servicio, esta era la primera vez que ocurría una práctica de este tipo. Bueno, después de que se repartieron las ganancias, era necesario reponer de alguna manera el tesoro nuevamente, y esto podría hacerse con la ayuda de organizaciones ilegales. El secretario preguntó dónde estaba tan seguro de que las organizaciones estaban ubicadas en esos lugares, a lo que el experro de casa respondió: lo que presentía. En ese momento, fueron interrumpidos por un informe de que el Comité de Autonomía Juvenil quería entrevistar al señor Vikir. Chihuahua se apresuró a explicar que esta organización fue creada por la segunda y tercera generaciones de 7 familias del clan Baskerville. Bueno, comencemos a erradicar las plagas que están destruyendo esta ciudad. El Club de Suspensión Ardiente es el club más lujoso y caro. La sala VIP albergaba fiestas que costaban 10 millones de oro durante 6 horas. Reunidos hoy en esta sala están 7 representantes de las familias Baskerville. Se sentían superiores a quienes les rodeaban. Hablaron de lo bien que les iba con el tráfico de esclavos y de cómo podían hacer lo que quisieran bajo las narices de los Baskerville. La conversación también mencionó a la octava familia Meshimadnaro, que fue creada por estos 7, todo porque no querían apoyar a estos camaradas. El turno de discusión le ha llegado ahora al nuevo subcónsul de la ciudad de Underdog. Uno de los representantes de la familia Baskerville propuso preparar el viaje de Vicker, organizando una fiesta y pidiéndole al subcónsul que pagara. Y como no había dinero, él estaría en deuda con ellos. En ese momento las chicas entraron a la sala VIP, y también entre ellos había un joven. El camarero intentó detenerlo, pero no debería haberlo hecho. Finalmente, el joven se presentó, y todos vieron al nuevo cónsul, a quien por supuesto nadie se alegró de ver. El señor Vikiru
Tuvo que tomar medidas drásticas porque no lo tomaban en serio. Hizo estallar la torre de champán con una resonancia de maná. Las familias Baskerville estaban furiosas y no podían comprender cómo un muchacho de 15 años podía ser graduado en espada, cuando ellos solo eran expertos en su época. En ese momento, el subcónsul se acercó a uno de los jóvenes, y éste inmediatamente dejó escapar que ellos mismos pagarían las bebidas. Los jóvenes no comprendieron la gravedad de la situación y continuaron burlándose. El propietario puede probar a su perro tanto como quiera, pero no al revés. Espero que hayas aprendido la lección, pero no fue así. Los jóvenes estaban listos para abalanzarse sobre el subcónsul, hasta que les contó lo que hacían allí: tráfico de esclavos, secuestro de personas e insultos a la familia Baskerville. Está claro que aquí los azotes son inevitables. Todos los representantes de las familias Baskerville se encontraban tras las rejas, golpeados, y amenazaron al subcónsul con represalias. El secretario de la ciudad estaba muy preocupado por lo que hacía el señor Biker, porque podría estallar una guerra entre las familias. La alcaldía siempre ha apoyado a estos 7 y ha sido responsable de su crianza, lo que, como vemos, no es así. La secretaria intentó razonar con el caballero y detenerlo, pero este estaba decidido. El subcónsul comenzó a realizar medidas educativas y a enumerar todos los pecados que habían cometido los jóvenes, pero ellos lo negaron todo, porque no había pruebas. En ese momento trajeron una bolsa al sótano, que contenía tales armas que incluso el propio verdugo se sintió desanimado. Pero para un perro de caza que había torturado demonios en el pasado, este era un conjunto estándar. Los rostros de los prisioneros se congelaron inmediatamente por el horror. Es hora de recordar viejos sentimientos. Los rumores se extendieron rápidamente por toda la ciudad y hubo suficiente especulación sobre lo que le había sucedido a la pandilla. Mientras los rumores circulaban por la ciudad, los clanes de Mangblanc, Fiar, Luobi, Chenal, Ferragamu, Hermas y Frado ofrecieron sus disculpas al nuevo subcónsul, y los funcionarios locales inclinaron la cabeza. Y todos creyeron que los 7 bandidos habían sido liberados, hasta que vimos cabezas cortadas en la plaza. Y encima volaban artículos sobre sus crímenes. Nada nuevo. Esta ley siempre ha existido. Se avecinan vientos de cambio. El señor Biker le advirtió al secretario con una sonrisa que pronto participaría en una operación militar. ¿Es esto realmente una operación militar? ¿Por qué el subcónsul será vendido como esclavo? El evento tuvo lugar en las afueras de la ciudad de Underdog. Todo se llevó a cabo en un formato lujoso, pero al mismo tiempo, todo sucedió de manera ilegal, muy discreta y, por supuesto, sin invitación de la familia Baskerville. Comenzó la época de la trata de esclavos, donde bárbaros, nobles y plebeyos eran puestos en venta. El evento fue organizado por un payaso, y no pudo evitar notar que un hombre del clan Mangblanc había llegado a la celebración, trayendo una nota consigo, en el que se indicó que el propósito de la visita de Mangblanc era la venta. Bajo la máscara estaba el secretario de la ciudad, y quería vender a su esclavo. El payaso no se calmó, y siguió preguntándole al caballero qué era lo que no le gustaba de la mercancía, ya que el señor Mangblanc la compraba al por mayor en cada subasta. El caballero no respondió. El anfitrión del evento inmediatamente cambió al esclavo, cabello negro, ojos rojos. Este tipo le pareció muy raro y decidió vender personalmente este producto a un excelente precio. El secretario de la ciudad se reveló cuando el payaso le deseó un momento feliz con las palabras que lo acompañan: Señor Chihuahua Mangblanc. El presentador comenzó el programa diciendo que solo aquellos esclavos que son inusuales ganan popularidad, aunque su tarea solo es ser lindos y atractivos. En ese momento, los compradores sentados en el salón susurraban sobre sus productos favoritos. Algunos se sentían atraídos por los nobles caídos y secuestrados, mientras que a otros les gustaba su trágico pasado. Es el momento de hacer una demostración de los productos con sus explicaciones. El primer objeto es una presa secreta de los cazadores de la familia Baskerville, un monstruo llamado murciélago. Este monstruo mide 3 metros de altura, tiene 19 corazones, y no puede ser aniquilado hasta que todos sus corazones se detengan. Su nivel de peligrosidad es el más alto. A. Este monstruo es un tipo de ganado. Todo en él es valioso: piel, carne, huesos, órganos. El precio inicial de este ejemplar es de 100 millones de oro. El público cobró vida y comenzó el comercio activo. La puja más alta fue de 250 millones. Esa fue la puja final. El artículo se vendió. El presentador estaba a punto de pasar al siguiente producto, que no tenía ningún atractivo particular, pero valía la pena el riesgo. La historia de este singular esclavo
narra que fue capturado por esclavistas en las profundas selvas de la montaña Roja Negra. Este esclavo era un bárbaro de Balak. El payaso quería vender a este esclavo con todas sus fuerzas e intentó entusiasmar al público. Motivé a los presentes diciéndoles que tenían la oportunidad de poner a prueba sus habilidades como esclavistas. El anfitrión estaba tenso. El producto parecía no rentable, pero aún así fijó el precio inicial en 5 millones de oro. Se hizo un silencio absoluto en la sala. Nadie quería comprar un esclavo tan feroz. Entonces, el bufón sugirió rebajar la oferta a 3 millones de oro. Los compradores no quedaron satisfechos con este precio, y hubo otra reducción a 1 millón de oro. No hubo ofertas para comprar la mercancía, a lo que el bufón resopló al manitas, diciendo que la mercancía tenía que ser probada y de alta calidad, y que ese producto debía ser desechado. Pero no pudo ser. El bárbaro no quería rendirse tan fácilmente y comenzó una lucha. Tal vez todo habría salido bien para el bárbaro, si sus manos y pies no hubieran estado atados con cadenas. El anfitrión del evento pidió disculpas por lo sucedido y ofreció el mejor producto a quienes lo rodeaban. Este esclavo, tras haber entrado apenas en el centro de la tienda, ya desalentaba a las damas. El bufón continuó alabando los bienes, diciendo que esta esclava no solo era hermosa y atractiva por fuera, sino también muy obediente, y que no sería necesario dedicar demasiado tiempo a esta reeducación. Sin esperar el precio de la mercancía, inmediatamente se anunció la oferta más alta, 6 millones de oro. En la sala se inició una discusión verbal. El precio subió rápidamente. Todos querían tener en sus manos este producto. Y entonces se oyó en la sala una suma fabulosa, 6.000 millones. La sala se quedó paralizada por el estupor. Todos intentaban encontrar con la mirada al que había desembolsado semejante suma. El comprador resultó ser el barón Gambino, de Schidnitza. Se rumoreaba que había alcanzado el éxito gracias a la absorción de fondos clandestinos. El lacayo del barón Gambino se apresuró a detener a su amo, asegurándole que los bienes en cuestión solo podrían venderse cuando creciera. Pero el barón insistió, diciendo que en la capital obtendría mucho más por un hombre tan pálido y que seguiría teniendo ganancias. El barón no se calmó y le recordó a Cindy Bendy que una vez había acogido a un niño y que él a su vez estaba siendo grosero con él. No se ofrecieron ofertas altas y nuestros productos fueron adjudicados al comprador número 99. Acercándose al comprador, el barón pudo examinar mejor la mercancía y expresarle su satisfacción por la compra. Con baba en la cara, el barón le dijo al esclavo que había ideado un par de juegos para ellos. A su vez, el esclavo extendió sus manos, encadenado, y pidió que se las quitaran. Imagínense la sorpresa del varón cuando nuestro subcónsul pudo romper fácilmente esas cadenas, diciendo lo mucho que le gustaban los juegos. El varón cayó al suelo por la fuerza de Biker, susurrando el nombre del juego lanza y escudo a Gambino. Las reglas del juego eran las siguientes. El maestro sería la lanza y el varón sería el escudo. Si el varón resistía, entonces había ganado. El varón le gritó a su asistente que llamara a seguridad, porque se estaba muriendo. El juego falló, el varón Gambino se desmayó, lo que significa que no pudo derrotar a nuestro maestro. Al quitarse la peluca, Cindy reconoció inmediatamente al nuevo subcónsul de la ciudad. La sala se quedó paralizada una vez más. Nadie entendía cómo el mismísimo Viker Van Baskerville había aparecido allí, pero todos comprendían que esta vez castigó al infractor con mucha crueldad. Vikir estaba feliz de que toda la organización criminal de la ciudad se hubiera reunido en el evento de hoy, que seguramente no podría salir de allí ilesa. El más intrépido era el bufón. Al parecer, no había oído hablar de las habilidades del subcónsul. Ordenó a los guardias que acabaran con Viker, a pesar de su estatus, explicando que podían lidiar con él fácilmente, ya que el esclavo no tenía armas consigo. Qué equivocado estaba este bufón al no saber lo que el señor Vicker le tenía reservado. Cuando el muchacho acabó fácilmente con el primer grupo de guardias, el líder vio una aura viscosa de color rojo. Mientras tanto, Vikir ya había acabado con el verdugo de este circo. Nadie esperaba que un chico de 15 años pudiera empuñar una espada de nivel universitario. El tribuno se alarmó al darse cuenta de que no se podía esperar nada bueno. El payaso no era tímido y rápidamente se dio cuenta que podía chantajear a Biker gracias a la secretaria, a la que tomó como rehén. El secretario Chihuahua era un trabajador leal y trataba de calmar a su amo. Vikir estaba tranquilo y alegre. Tenía confianza en sí mismo y en su victoria. Después de todo, tenía otra carta del triunfo escondida en su bolsillo. Y entonces sacó un silbato.
El bufón empezó a hacer bromas sobre lo que el subcónsul podría hacerle con algún tipo de silbato. Un silbido ensordecedor resonó por todo el salón. Todos esperaban a ver qué sucedería a continuación. El presentador continúa burlándose del niño, diciendo que no lo logrará. Al parecer todo ya había sucedido. El bufón no se dio cuenta de que una espada le había atravesado el cuello. La secretaria se salvó, pero ¿quién la salvó? Todos los que podían razonar sensatamente trataban de comprender quién había salido en ayuda del subcónsul al sonar el silbato. Cindy, la asistente del varón, reconoció a este escuadrón por el símbolo en forma de colmillo en el pecho. Era el escuadrón Best Remainder, o como también se les llamaba, el escuadrón Pitbull, famoso en todo el imperio por su ferocidad. Y cada uno de los 100 caballeros tenía un nivel de maestría con la espada de graduado. Mientras Cindy estaba sumida en sus pensamientos, casi fue decapitada por uno de los caballeros del escuadrón. Pero por alguna razón, Vikir detuvo al caballero, dando la orden de matar a todos en esa sala, de no tocar solo a los que yacían pacíficamente. Aunque si intentaban escapar, entonces no los perdonarían. Aquí debemos recordar la petición de Biker. Este momento se pasó por alto antes, pues resulta que el hijo le pidió a su padre la propiedad del equipo Pitbull, sospechando que su ayuda sería necesaria en el futuro. Mientras tanto, los Pitbulls continuaron destruyendo a cualquiera que intentara escapar del salón. El caballero cortó las piernas de uno de los más ágiles, diciendo que de todos modos el ejecutado no las necesitaría. Junto con el escuadrón de caballeros, también llegó el tío de Vikir, el Boston Terrier Le Baskerville. A su tío le gustaba mucho Vicker, porque a los 15 años era demasiado listo y cruel. El Boston Terrier Le Baskerville ansiaba y esperaba con ansias que su sobrino se uniera a su escuadrón de caballeros. Pero Vikiro encontró a su tío demasiado entrometido y se apresuró a dejarlo solo, lo que encendió aún más el deseo de su tío. Subcosul salió en busca de algo, ¿pero qué? Solo el propio maestro lo sabía. Y aquí está la caja fuerte con el dinero de los nobles, que seguramente ahora regresará a la alcaldía. Por supuesto, Vikir no se olvidó de su pasado y la actitud que había hacia él. Pero por ahora era necesario reponer el tesoro de Baskerville. El subcónsul continuó su búsqueda. Al retirar la tapa de una de las jaulas, descubrió, ella estaba completamente agotada por aquel bárbaro de la jungla salvaje, a quien nadie había comprado jamás. Vikir se sentó frente a la jaula. Sintió pena por ella. ¿Qué está planeando? ¿De verdad quiere salvar al bárbaro? En ese mismo momento, Vikir vertió la poción que había recibido del escuadrón en la boca del bárbaro. La cautiva volvió a la vida y trató de esconderse en la esquina de la jaula. Estaba muy asustada. Recordando su vida pasada, especialmente las batallas con los bárbaros, Vikir aprendió a entender su idioma. Abrió la jaula y le ordenó escapar. Pero la cautiva no intentó escapar, sino que por el contrario comenzó a gritar algo en su propio idioma. Pero Vikir no pudo entender exactamente qué estaba diciendo. Sin embargo, salió de la jaula y una vez más, pero en un tono tranquilo y mesurado, le dijo algo al amo. Vikir no entendió nada, pero aceptó esas palabras como gratitud. La búsqueda continuó. Su objetivo era el cadáver del monstruo murciélago, que aún no había sido desollado. Era hora de alimentar a Belcebú. Necesitaban un monstruo con un nivel de amenaza A. Debían darse prisa antes de que el escuadrón Pitbull los encontrara. Mientras tanto, ya circulaban rumores en la ciudad sobre la astucia con la que el nuevo subcónsul había lidiado con la organización criminal. La prisión estaba llena de criminales con miembros amputados, y el hotel La Mansión en Llamas quedó reducida a cenizas. Las cabezas de los ejecutados fueron expuestas públicamente para que cualquiera que quisiera violar la ley lo pensara 2 veces antes de hacerlo. Como el subcónsul esperaba, 7 familias de delincuentes presentaron una denuncia ante el gobierno contra el señor Vikira, la cual fue rechazada categóricamente. El subcónsul, en su defensa, presentó todas las cuentas de los gastos de los criminales y notificó que todos los fondos habían sido devueltos a la tesorería de la ciudad. También advirtió que la familia imperial sería informada de los asuntos de estas familias. Las protestas de las 7 familias han cesado desde entonces. Y por absurda que fuera la situación, los jefes de estas 7 familias acudieron al gobierno y pidieron clemencia al asesino de sus hijos. A esto le siguió una respuesta del subcónsul, quien informó que toda la contabilidad negra ya había sido investigada y basada en la constitución de la familia Baskerville. Las propiedades de las 7 familias serán confiscadas por la fuerza y pasarán a ser propiedad del Estado. En cuanto a las 3 familias que fueron traicionadas,
se enfrentan a la pena de muerte. Desde el momento en que Vikir se convirtió en el gobernante de la ciudad de Underdog, la sangre en el suelo de la ejecución nunca tuvo tiempo de congelarse. Gracias a los cambios y al fin de la trata de esclavos, la tasa de desempleo comenzó a disminuir, ya que los funcionarios locales comenzaron a llamar a la gente común a trabajar. El tesoro de la ciudad comenzó a reabastecerse a expensas de los funcionarios. Nadie canceló impuestos. Ahora todos comenzaron a trabajar conforme a la ley. Los residentes simpatizaban con el nuevo gobernante de la ciudad. Chihuahua le trajo café al caballero, aunque Vikir no lo pidió. Pero el secretario quería agradecerle a su salvador. Y este café es solo una pequeña parte de la gratitud. Vikir le pidió al secretario que revisara el resultado de su entrenamiento sobre el manuscrito. Chihuahua estaba encantado, pues el caballero apenas había empezado a aprender este arte y ya escribía con gran maestría. Y las nuevas leyes ya estaban escritas en la hoja, que por cierto, estaba legalmente redactada. El secretario comprendió que gracias al subcónsul, la ciudad mejoraría mucho. Es hora de visitar la prisión, de visitar a ese mismo criminal que el señor Biker salvó durante el espectáculo del circo. La prisionera era Cindy Bendy Street. Rose, quien, permítanme recordarles, en un tiempo trabajó para el barón Gambino. Cindy se preguntó por qué el subcónsul la había salvado, y el objetivo del rescate era el siguiente. Se necesitaban preguntas con respuestas que solo Cindy Wendy conocía, concernientes a su amo. Vikir prometió a la cautiva que la liberaría si respondía a sus preguntas. El amo notó que Cindy era experta en finanzas, y gracias a ella, el varón pudo consolidar su poder en poco tiempo. Vikir le insinuó que si sus conocimientos no se hubieran empleado en contabilidad clandestina, se habría convertido en una buena comerciante. Lo primero que hizo el subcónsul fue preguntar a su cautivo si era experto en jurisprudencia. Cindy afirmó que el nivel de conocimientos del subcónsul era probablemente el de un magistrado. Vikir intimidó al asistente del varón y le pidió que respondiera con sinceridad. Entonces Cindy respondió honestamente que pensaba que el subcónsul estaba siguiendo la política equivocada. A Vicker Van Baskerville le interesaban los detalles de su razonamiento sobre lo que él estaba haciendo mal. No quedaba más remedio que responder. Y entonces, Cindy dijo que, desde el pasado, los gobernantes de la ciudad se habían basado en el principio de la beneficencia, y que el actual subcónsul solo fortalecía su autoridad intimidando a los lugareños con ejecuciones excesivas. En el futuro, la gente común también sufriría, lo que significaba que surgiría una rebelión. El cautivo también llamó la atención del subcónsul sobre el hecho de que si su influencia era mayor que la del jefe del imperio, entonces la ira de la familia caería sobre él. Entonces Vikir le pidió consejo a Cindy, a lo que el prisionero respondió que la mejor solución para el subcónsul sería entregar los asuntos a la familia Baskerville y devolver la ciudad a su dueño. Y luego, debe regresar a un lugar adecuado para la edad de Vikir, ya sea las llanuras de la montaña rojinegra o la Academia Central del Imperio. No hay necesidad de presumir de sus habilidades. Debe desarrollarse sin ser notado. Solo así será debidamente valorado. Las palabras de Cindy sonaban como la llamada de un sabueso para que le arrancara la garganta a su amo. Era la única manera de evitar problemas. Al perro de casa le gustó este giro de los acontecimientos. Vikir sacó la llave de su bolsillo y, como de costumbre, cumplió su promesa. La cautiva fue liberada, pero antes de partir, el subcónsul le hizo una pregunta más acerca de la octava familia de los Baskerville, es decir, la familia Messimadnaro. La familia Messimadnaro era rica, pero les ocurrió una desgracia. La desgracia ocurrió el día del cumpleaños del hijo menor del jefe, quien debía demostrar su dominio de la espada. Cuando comenzó la manifestación, todos los presentes quedaron en shock. Que las habilidades del niño eran el estilo secreto de la espada de Baskerville. Al enterarse de esta noticia, los Baskerville creyeron que se había filtrado un secreto militar de primer nivel y enviaron a sus sabuesos al lugar. Ese día, el clan Messimadnaro fue exterminado. ¿Pero fue realmente así? Resulta que esos mismos 7 hombres ejecutados robaron el libro de esgrima de la familia Baskerville y se lo enseñaron en secreto al hijo de la familia Messimadnaro. Cindy Bendy no entendía por qué el subcónsul le contaba la historia de la octava familia. Vikir continuó. Un sobreviviente era de esta familia. O mejor dicho, una. Era una niña de una belleza sin precedentes. Estos 7 idiotas la secuestraron y la torturaron, lo que te enferma solo de pensarlo.
Cindy se apresuró a dejar al caballero, pero él no se calmó. Esta historia nunca habría salido a la luz si un nuevo gerente no hubiera llegado al poder y les hubiera exigido a estos 7 que dijeran toda la verdad. Al final, los 7 idiotas pidieron perdón. Cindy apenas podía contener las lágrimas y la ira. ¿A quién le pidieron perdón estos 7? A la única chica sobreviviente, Cindy Wendy Saint, Rose. Cindy no podía creer que el subcónsul torturara a quienes una vez la habían atormentado. Necesitaba pruebas. Al acercarse a la celda, donde se encontraban los 7 prisioneros, la muchacha sobreviviente vio en el suelo inscripciones con confesiones y palabras de perdón. Pedían clemencia que nunca merecieron. Daba mucho miedo. Al fin y al cabo, alguien podría haberle dejado un mensaje, haberlo condenado o regañado por suicidarse, o haberse burlado de él por actuar como un cobarde. Cindy no entendía por qué el hijo de Hugo la ayudaba, ya que él mismo era un Baskerville. Pero entonces se dio cuenta de la estupidez de su pregunta. Al salir, le informó que, independientemente de lo que hiciera, Cindy se aseguraría de que tuviera dinero. Por la mañana el secretario se apresuró a despertar a su amo. Pero entonces me horroricé. Toda la habitación del subcónsul estaba cubierta de sangre y había cadáveres en el suelo. Mientras caminaba por negocios, Vicker pensó en cómo habían habido demasiados intentos contra su vida esta semana. Habiendo decidido hacer esto, Jeans intentaron envenenarme con bebidas. Lo rociaron con ácido sulfúrico y le prendieron fuego. Incluso intentaron atropellarlo con un carruaje. Parece que el subcónsul está atrayendo demasiada atención. Gracias a las habilidades de vida irrompible heredadas del último monstruo de cuernos grandes, muchos intentos de matarme no tuvieron éxito. Pero los pensamientos de Vikir fueron interrumpidos por un carruaje con la bandera de la familia Baskerville. ¿Quién decidió visitar la ciudad de Underdog y visitar al joven manager? No todo fue tan aterrador como Chihuahua imaginaba. El manager de la familia Baskerville Barrymore decidió visitar la ciudad de Underdog. Biker y Barrymore comenzaron a intercambiar bromas mientras Chihuahua se devanaba los sesos buscando las palabras adecuadas para describir al gerente. El gerente de la sanguinaria familia Baskerville era considerado el mejor director ejecutivo de la 4ª generación de la familia, porque donde él trabajaba, podían cortarles la cabeza por un solo error. Barrymore vino a buscar al perro de casa que se había distinguido en la gestión de la ciudad de Underdog, y el señor Hugo había preparado algo nuevo para él. Mientras tanto, Hugo esperaba a su hijo y leía sobre sus logros en el periódico local. El periódico describió al señor Vicker Van Baskerville como el subcónsul número 1, de confianza para los comerciantes, respetado por los agricultores, admirado por los niños y con socios en asuntos financieros. Una persona tan impecable no puede evitar tener enemigos. Siempre hay suficientes personas envidiosas. Al ver que Jean había recobrado el sentido, el hombre empezó a hablarle. Y empezó por contarle lo sorprendido que se quedó al abrir la puerta de su apartamento y ver que había decidido suicidarse, y lo maravilloso que era que hubiera decidido matarlo hoy. El padre citó la nueva ley de su hijo. La recompensa y el castigo deben recibirse sin falta. Y anunció que este año su hijo ilegítimo, Vikir Van Baskerville, ingresaría en la academia. Esta era la recompensa que el perro de casa había estado esperando. La mejor academia era el Coliseo, donde se reunía toda la élite del imperio. Con frecuencia los hijos de la nobleza y los miembros de las familias reales estudiaban en esta institución educativa, pero en este lugar los niños no solo estudiaban, sino que también vivían. Estas medidas se observaban para garantizar la seguridad interna de los estudiantes. Esta noticia alegró a Vikir, pues ahora tendría tiempo para seguir desarrollando sus habilidades, lejos de la mirada de su padre. Aún así, su padre le preguntó si su hijo tenía hermanos cercanos a quienes quisiera llevar con él. Luego se volvió hacia Jean y le dijo que lo había visto mirando a su alrededor, lo que significaba que aún no había asimilado lo que estaba sucediendo. Y que, para él, eso era incluso bueno. Se decidió que estos hermanos también estudiarían en la academia. Hugo preguntó, ¿recordaba su estrategia de 8 años con respecto a la familia Morgue? Vale la pena recordar que Vikir, de 8 años, sugirió entonces que Hugo arrendara las minas de rubí a la familia Morgue para seguir utilizándolas para destruir a los bárbaros. Y el plan del joven resultó ser un éxito. La familia Morgue fue la primera en presentar esta propuesta, lo que, por su parte, significaba someterse a la familia Baskerville. Así que, antes de partir, su padre le sugirió que diera un paseo por los territorios arrendados para comprobar el cumplimiento de las leyes recién establecidas. A lo que Vikir, por supuesto, respondió con consentimiento y sumisión.
Entonces, al darse cuenta de que él mismo parloteaba sin parar y que el hombre no podía decir ni una palabra, decidió quitarse la cinta de los labios. En fin, aunque decidiera gritar, nadie lo oiría. Mientras caminaba, Vikir sintió que lo seguían. Resultó que era su escuadrón de caballeros. El escuadrón llegó para escoltar al maestro a la fortaleza de Morg. Esta vez, el escuadrón llegó acompañado del instructor Staffordshire. Simplemente no entendía cómo una persona así era capaz de cometer crímenes. Y también la entrevista. Tenía la fuerte sensación de que ahora tenía dos personas completamente diferentes frente. Sinceramente quería mirar dentro de su cabeza para entender qué había cambiado tanto. Entonces Jan le preguntó por qué hacía eso. ¿Era venganza o justicia? Quería entender qué razón lo había llevado a tal extremo. Staffordshire sabía que en el lugar donde capturaron a los bárbaros, había mucha gente del bando de los Morg, concretamente parlamentarios, miembros de la Cámara de Representantes, y muchos magos que no pertenecían a la Asamblea Legislativa. Y del bando de los Baskerville, solo estaban Biker, Staffordshire y una docena de caballeros, sin mucha resistencia. Al acercarse a las puertas del clan Morg, las damas vieron esqueletos mutilados que estaban colgados en las ramas de los árboles. Solo los magos podían hacer esto. De esta manera, el clan Morg intentó transmitir a los bárbaros que no debían ingresar a estos territorios. Los jóvenes ya estaban esperando en la puerta. El instructor de Baskerville no estaba familiarizado con estas tres chicas, pero el señor Biker había oído hablar de ellas. Eran llamadas las tres flores del clan Morg, tres hermanas pelirrojas y de ojos azules. Highseas, Middleseas y Louises. Eran conocidas por su locura y valentía. Vikir se apresuró a presentarse y explicar el propósito de su visita, pero no les permitieron entrar y les respondieron con mucha insolencia. El caballero insistió por su cuenta. Él era el amo aquí y podía venir a su territorio en cualquier momento. Los pelirrojos solo les sonrieron y fueron insolentes. Al perro de casa no le gustó la forma en la que estas tres hermanas le hablaban, un genio y subcónsul de la ciudad de Underdog. ¿Por qué tenía que esperar en su propio territorio a que le abrieran las puertas? Tras esta confesión, el tipo retorció el cuchillo en la herida y lo sacó. Luego le preguntó a Jean si quería continuar la conversación. Parece que las chicas no aprecian al joven maestro Vikira. En este momento la multitud de caballeros se rebeló y se escucharon voces familiares de la multitud. Y entonces tres hermanos de la familia Baskerville saltaron de la multitud y le pidieron a Vicker que confiara en ellos. Jana se quedó perpleja ante este giro de los acontecimientos, pero respondió que hasta donde él sabía, un spoiler era algo que sucedería en el futuro.